a Dios, que Él sea el que nos ayude y que todo lo que hoy podamos hablar, transmitir, sea en el nombre del Señor Jesucristo y sea lo que Él quiera que transmitamos hoy para cada una de nuestras compañeras. Amén. Entonces vamos a hacer una oración inicial, vamos a pedirle al Señor Jesucristo que nos hable, a presentarnos cada una de ustedes para que el Señor Jesucristo hable a la vida de usted y al corazón. Amén. Entonces vamos a pedirle al Señor Jesucristo en este momento. Padre bendito que estás en los cielos, para ti es la alabanza, para ti es la adoración. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, a ti debemos todo lo que somos, Señor Jesucristo. Hoy estamos unidas en un clamor, Señor Jesús, y es que queremos oír tu voz, queremos que tú hables a la necesidad de todas las que estamos aquí. Hemos clamado a ti, sabemos que este tema, Señor, es la respuesta, es lo que tú quieres que hablemos hoy. Por eso pedimos que todo lo que se diga sea en el nombre del Señor Jesús, sea dirigido por ti. Queremos ser instrumentos en tus manos, Señor. Háblanos a cada una en tu santo nombre, Jesús, te lo pedimos. Tú eres nuestro Dios. Te agradecemos, mi Dios, esta oportunidad hermosa que nos das de estar reunidas en tu nombre, Jesús. Para ti es la adoración y la alabanza, mi Dios maravilloso. Amén y amén. Saludar a las que se están uniendo. Bienvenidas a este hermoso devocional. Hoy tenemos un tema muy lindo y es el rol de la esposa del pastor. Así que vamos a continuar adorando el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitar a mi compañera para que iniciemos adorando la presencia del Señor Jesús que está en este lugar. Amén. Bueno, las saludo a todas en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios por esta oportunidad, por esta mañana que el Señor nos regala para honrar su presencia, para entrar en un momento de adoración en su presencia santa. Bien, saludo a todas las compañeras, la hermana Marinela, la hermana Yasmín, gracias a la hermana Novia y a todas las compañeritas de esposas de los conquistadores pentecostales. Amén. Bueno, vamos en esta mañana a iniciar cantando una alabanza para nuestro Dios. Dime a dónde voy a ir, que me pueda ocultar al extremo de la mar o en el barco de Jonás. Dime a dónde voy a ir, tú conoces bien mi andar, mi entrada y mi salir. Nada me puede ocultar. Tú mis pensamientos ves, estoy bajo tu control. Tú que me conoces bien desde antes de nacer, ya miraste hasta mi fin. Qué alegría es saber que siempre has estado allí. Y tú mis pensamientos ves, estoy bajo tu control. Tú que me conoces bien desde antes de nacer, ya miraste hasta mi fin. Qué alegría es saber que siempre has estado allí. No alcanzo a comprender, demasiado es para mí. Mi alma lo sabe bien y me regocijo en ti. Reconozco tu poder, reconozco bien tu amor. Hoy te rindo a ti mi ser, pues te pertenezco, Dios. Tú mis pensamientos ves, estoy bajo tu control. Tú que me conoces bien desde antes de nacer, ya miraste hasta mi fin. Qué alegría es saber que siempre has estado allí. Tú mis pensamientos ves, estoy bajo tu control. Tú que me conoces bien
desde antes de nacer, ya miraste hasta mi fin. Qué alegría es saber que siempre has estado allí y tú mis pensamientos ves. Estoy bajo tu control, tú que me conoces bien. Qué alegría es saber que siempre has estado allí. Y qué alegría es saber que siempre has estado allí. Amén. Bueno, Dios las bendiga a todas. Me da un gusto poderlas saludar en esta mañana. Me alegra ver a todas las compañeras, esposas de los conquistadores pentecostales. También me alegra que pues el Señor haya querido que en esta mañana nosotras tengamos la dirección de este devocional. Sabemos que todo lo hacemos porque el Señor así lo quiere. Amén. Le damos las gracias también a la hermana Marinela y al grupo ESER, a la directiva del comité local del comité distrital de las damas Dorcas. Y también me da mucha alegría ver este grupo de compañeras, de esposas jóvenes, la hermana Liliana, la hermana Joana, eh, la hermana Diana Rodríguez, la hermana Andrea Galindo, gracias por estar aquí, la hermana Jessica Peña, Erika Yurley, la hermana Lucedy Trujillo, la hermana Ana Rocío, la hermana Diana Ninco, la hermana Darlene Adriana, la hermana Patricia Hurtado, la esposa del hermano César Madrigal. Muchas gracias, hermana, y también a las esposas de pastores que ya llevan más recorrido en el ministerio. Gracias, hermanas, por estar aquí apoyándonos. Nos sentimos muy contentas y muy bendecidas de que ustedes estén con nosotras. Quiero iniciar, hermanas, hablando un poco sobre los roles de la esposa del pastor. Ese ha sido el tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón para que lo desarrollemos en esta mañana. Y quería tomar como base bíblica Jeremías 1:7 al 9, que dice la palabra del Señor. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Vemos que los roles son funciones que le son atribuidas a una persona para que se comporte de acuerdo a unas pautas y en base a unas expectativas. En todo grupo social vemos que hay roles. Si hablamos de la familia, encontramos a un padre que desempeña la labor como la autoridad de la casa, como el proveedor de ese hogar. Vemos una esposa que es ama de casa en nuestras familias tradicionales. La esposa es ama de casa, también es esa figura como de amor, de protección para los hijos, de ternura. Vemos unos hijos que le deben a sus padres obediencia y respeto. Y así podemos ver que a todos nosotros se nos dan unas funciones, pero se nos exigen también unos resultados. Y vemos que en la iglesia, nosotras como hijas de Dios, estamos llamadas también a desempeñar un rol. Todas las hermanas de la iglesia, todas las que hemos sido llamadas por Dios, realizamos actividades en pro de la obra del Señor, en pro del crecimiento de la obra del Señor, y nosotras, como esposas de pastores, no somos ajenas a eso. El Señor también a nosotras nos ha llamado y ha puesto en nosotros algo especial. Todas hemos sido llamadas y todas tenemos un ministerio, todas tenemos dones, todas tenemos talentos. Algunas lo estamos descubriendo, otras lo han descubierto, pero no se han atrevido a usarlos, a desarrollarlos. Pero estamos en esto, hermanas, estamos en el proceso. El Señor nos ha llevado a diferentes lugares para que nosotros veamos una necesidad que hay y descubramos en nosotras que sí tenemos unos dones, que sí tenemos unos talentos que podemos poner al servicio del Señor. Y bueno, existen diferentes roles y ahora vamos a ver algunos de ellos. Invito a las compañeras de esposas de los conquistadores para que continuemos cada una con los roles, diferentes roles de la esposa del pastor. Bueno, el Señor Jesús les bendiga.
teniendo en cuenta lo que la hermana Hasbeiti hablaba sobre los roles, yo creo que el Señor Jesús, pues en mi caso, el Señor Jesús me ha permitido disfrutar al lado de mi esposo durante estos años, incluso antes de iniciar el ministerio, sirviéndole a Él, pues más que todo por él en la congregación, por el lado de la alabanza. Yo creo que ese ha sido el ministerio, decirlo así, que el Señor Jesucristo me ha permitido ir desarrollando poco a poco, porque estamos en aprendizaje cada día. Y puedo decir en esta mañana que gracias a Dios por ello. Y me encanta, bueno, me gusta, lo disfruto y me regocijo en ello. ¿Por qué? Porque yo creo que eh, la adoración es esta adoración que nosotras expresamos, pues es como el fruto, ¿no? El fruto de lo que sentimos en nuestro corazón, que sentimos en nuestra vida y el cual lo podemos expresar de muchas maneras, ¿no? Podemos expresar nuestra gratitud y nuestra admiración hacia nuestro Dios. Y yo creo que por eso Dios nos ha regalado talentos y dones, y es para ponerlos al servicio de los pies de nuestro Dios. En mi caso, creo que los cánticos o con los cánticos nosotros anunciamos todas las maravillas y las proezas de nuestro Dios a un mundo que día a día lo ignora. Y yo creo que aunque muchas veces el enemigo haya querido callar esta voz, sigo exaltando siempre a nuestro Dios con mucha pasión y con mucha devoción. Dios les bendiga, mis hermanas. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Deseándole que pues, esta mañana nos encontremos bien todas. Amén. Y en esta hora quiero saludar de una manera muy especial a la directiva ESE, al Comité de las Damas Dorcas Distrital, en el nombre del Señor Jesús, y a cada una de mis compañeras que están conectadas en esta hora, disfrutando y aprendiendo la palabra de nuestro Dios. Para mí es una experiencia muy hermosa trabajar en el área infantil. Es una de toda mi vida, ambición en el Señor, ya que he trabajado por más de 12 años en esta área de una manera consecutiva y he visto la mano de Dios orando a favor de la niñez. ¿Y cómo me regocijo en ello? Porque en estos pequeños corazones yo encuentro transparencia, encuentro sinceridad y al momento de interactuar con ellos, al momento de ellos dar un elogio, al momento de ellos poderle decir algo a una persona, lo hacen desde el corazón, con toda la sinceridad, con toda la transparencia. Y, y es algo que a mí me llena de satisfacción. Por eso, unas cositas que a través, estas cosas se van perdiendo a través de que van llegando los años, a través de transcurrir los años, lastimosamente se van perdiendo. Pero lo que más me llena a mí de alegría, de satisfacción, servir en este campo, es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Marcos 10:14. Dejad los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios les bendiga, mis hermanas, y un feliz día. Dios les bendiga. La saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Qué bendición poder mirarlas en esta mañana. Saludo al Comité ESER y al Comité de Damas Dorcas, a cada una de estas mujeres esforzadas que están en esta mañana conectadas.
Hoy estamos mirando un tema muy bonito que es el rol de la esposa del pastor, ese ministerio que Dios nos ha dado. Sabemos que no somos pastoras, pero el Señor nos ha dado dones y talentos para servirle. Entonces, me deleito en la palabra de Dios, o sea, enseñar la palabra de Dios, predicar. Me deleito en enseñarle a los niños, a los jóvenes, a las damas y a los amigos, porque es ver que esa palabra tan gloriosa haga efecto en la vida del ser humano, porque esta palabra tan bonita es la que nos anima cuando estamos tristes, es la que nos alienta, como dice la palabra del Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente y no temas ni desmayes porque va tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta preciosa palabra es la que puede transformar el pensamiento del ser humano, quien puede impactar en la vida del hombre para que cambie su rumbo. Y esta palabra también nos corrige, ¿cierto? Cuando estamos mal, de pronto espiritualmente también nos corrige y como que nos orienta qué camino debemos coger, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En cierta ocasión nos encontrábamos en una congregación y me correspondía la enseñanza, era un culto de jóvenes. Y yo le decía, Señor, eh, orando, le decía, Señor, dame la oportunidad de ver a alguien que se convierta, de ver a alguien que se arrepienta, que tú seas el que convenza a alguien en esta noche y que alguien se arrepienta. Y yo le pedí al Señor eso y por la gloria de Dios enseñé la palabra ese día y un jovencito se arrepintió. Y hace 20 días estuvimos allá en aquel lugar, en esa congregación, y pude ver a ese jovencito como líder de jóvenes, como parado como se dice el dicho, parado en la brecha, parado firme. Entonces, podemos ver que esa palabra es la que hace efecto y cómo Dios se glorifica a través de ella. Entonces, me deleito en esta parte. Yo sé que muchas de nosotras nos deleitamos en enseñar y por eso las animamos para que sigamos sirviéndole a Dios, dando lo mejor para Él, en lo que Él requiera, ¿cierto? Dice la palabra, con diligencia. Entonces, ese es como mi aporte en esta mañana. Dios les bendiga. Dios les bendiga para todas. Reciban un caluroso saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, en esta hora yo quiero compartir con ustedes eh, una partecita de lo que el Señor me ha regalado para trabajar en ese hermoso ministerio, siendo esposa de pastor. Y para mí es un privilegio servirle al Señor en esta área de la consejería a la mujer. En verdad me siento bien, me apasiona hacerlo. Llegar de pronto a un lugar donde una hermana esté padeciendo necesidad y quizás no encuentre con quién desahogarse, no encuentre con quién hablar, no encuentre de pronto la persona indicada que le dé un consejo, que le llegue de parte de Dios y tener la oportunidad y la gracia de parte de Dios y uno poder llegar con esas palabras de aliento, poder llegar con esas palabras que esa mujer en ese momento necesita. En realidad me siento afortunada, me siento dichosa de poderle servir al Señor en esta área y, y de verdad que eso llena mucho mi corazón porque en realidad son muchas las necesidades. Amén. Entonces, saber que el Señor está como respaldándome en esa área, para mí es de gran honor poder ayudarle a mi esposo a servirle en esa área y de verdad que, bueno, ese es, yo creo que es uno de las bendiciones que el Señor me ha permitido servirle en el campo ministerial y también fuera del ministerio antes de ser cristiana. El Señor me permitió compartir mucho con la juventud y llegar en el momento exacto y poder decirle palabras de parte de Dios a la juventud que de pronto estaban a punto de tomar malas decisiones, a punto de llegar a un extremo donde de pronto su vida podría ser terminada en esos momentos. Entonces, eso es algo muy especial. Por eso la palabra de Dios en Tito 2 nos habla de que tenemos que hablar, dice la palabra del Señor, que tenemos que hablar la sana doctrina. Y creo que en esta área de la consejería
uno llega de pronto al momento del problema, de la ocasión y uno se enfoca en eso, pero también por los laditos vamos entrando con la palabra de Dios. Entonces, gracias a Dios por esa área, gracias a Dios por ese rol que el Señor nos ha regalado, que el Señor Jesús me las bendiga y las guarde. Bueno, Dios les bendiga nuevamente. Bueno, en cuanto a roles, creo que como hoy nos unimos en ese sentir de que Dios a todas sí nos ha regalado eh, algún don, porque a veces como esposas de pastores nuevas creemos o sentimos que no tenemos ningún rol, pero la realidad es que Dios a cada una de las que nos ha hecho esposas de pastores ha visto en nosotros alguna capacidad, aunque a veces no creemos porque a veces entramos a esta hermosa labor con muchos temores, entonces eso como que nos encierra, pero Dios es muy bueno y Dios en nosotras ha visto una habilidad, una capacidad. Creo que todas de diferente manera que desarrollemos esa labor, Dios ha visto en nosotras esa capacidad. ¿Sí? No todas predicamos, no todas somos predicadoras, no todas cantamos, no todas enseñamos a los niños, pero en alguna área nos desenvolvemos, ¿sí? Entonces, qué bueno saber eso. En mi caso, siento que hay algo que me llama mucho la atención y ha sido la juventud, trabajar con los jóvenes. Eso nace desde mi corazón, ver esa necesidad que hay en ellos, porque creo que todas que hemos sido en algún momento jóvenes, adolescentes, hemos pasado por momentos difíciles en esa etapa. Entonces, eso me identifica y eso me apasiona poder llegar en un momento de que tú ves a un joven como afligido, como que algo le pasa, como que, no sé, Dios me hace sentir esa necesidad de acercarme a esa persona, a ese joven, darle un consejo, de trabajar con ellos. Dios me ha regalado ese bonito sentir de trabajar con los jóvenes, de tener ideas. A veces siento que Dios es muy lindo porque me regala muchas ideas que a veces en algún momento de mi juventud quisiera que hubiera habido una persona que de esa manera tratara conmigo. Entonces, en ese sentir me identifico, digo, hay que crear espacios para que ellos se sientan bien, espacios donde podamos darle un consejo, una palabra clara, directa, porque los jóvenes, como todos sabemos, pasan por etapas muy difíciles, entonces Dios es muy lindo y me regala como esa necesidad de darles una palabra, de darles una motivación, crear espacios donde ellos participen, donde ellos puedan sentirse bien, donde así sea con una dinámica, con una charla, con un espacio de formación. Ellos se sienten tan bien que se identifican. Entonces, creo que ese es un rol hermoso que Dios me ha regalado, el sentir de poder trabajar con los jóvenes, ¿sí? En esa área me siento bien, me siento contenta, siento que puedo hacer un trabajo bien y mejor. Creo que Dios cada día nos ayuda a mejorar, porque muchas entramos con temores y aunque me gusta y me apasiona predicar la palabra también, a veces digo, no, yo trabajo con los muchachos y ellos son tan, ¿cómo decirlo? Ellos están a la expectativa, usted se equivoca, se comete un error y ellos les sueltan la risa, sueltan la carcajada, porque así es con ellos. Entonces uno tiene que aprender a manejar esos espacios. Y digo, bueno, yo me dirijo a ellos, yo trabajo con ellos y a veces el predicar me causa mucho temor. Y yo, bueno, en mis charlas crea uno como ese espacio de enseñanza como prédica, pero aún así el subirme al altar y predicar para mí es algo diferente. Eso me causa mucho temor, pero trabajar con ellos, reírme con ellos, hacer dinámicas, hacer algún espacio, para mí me siento tan bien, tan cómoda haciéndolo, así tenga que enseñar, hablar de un tema, para mí es fácil y no lo veo como predicar, sino como esa habilidad en la que yo me siento bien y siento que los muchachos pueden como recibir ese mensaje. Así que les quiero compartir pues
esa partecita del rol de trabajar con los jóvenes. Bueno, Dios les bendiga. Mi saludo cristiano en el nombre del Señor Jesús para todas las hermanas que están aquí conectadas, para la hermana Yasmín, como en cabeza del grupo de SER. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de estar reunidas. Un poco de temor, sí, porque pues es algo difícil, pero aquí estamos, mis hermanas, sirviéndole al Señor, sirviéndole a Dios. Yo quiero en sí, estoy como un poco de acuerdo con la hermana Lisette. Yo soy una de las que yo le decía al Señor, bueno, y yo aquí, ¿qué estoy haciendo? Cuál es mi ministerio? ¿Cuál es mi rol? ¿Cómo puedo yo ayudar a mi esposo en este lugar donde estamos? Bueno, eh, yo le decía eso al Señor y el Señor me dio a entender de que cuando yo iba a visitar con mi esposo, él me daba a entender de que nosotros, pues mi esposo hay veces que no podía decir algunas cosas y yo sí las decía. Entonces yo entendí ahí que era ayudarle a él a la consejería, de pronto cuando él no podía hablar, entonces yo le complementaba, yo le ayudaba. Y es muy difícil, hermanas, eh, hay veces saber que uno está ahí, pero ¿cómo les explico? Yo, o sea, para mí fue muy difícil, ¿sí? Entonces, es algo que yo les invito a de pronto en los lugares donde estén, sensibilizarlas y, o sea, los hermanos, a que todas no tenemos un mismo ministerio, a que todas somos diferentes, a que todas no vamos a hacer lo que hacía la otra, a que de pronto llegue una que tiene más capacidad, de pronto llegue la otra que no. Entonces, yo quiero darles ese consejo, mis hermanas, de que debemos de sensibilizar las iglesias donde vayamos, de que todas no vamos a ser iguales y de que debemos de ayudarnos entre todas para que no vaya a ser muy difícil, porque yo tuve una experiencia de que se fue una hermana de que de pronto sí tenía esa capacidad de predicar, pero llegué yo y no me recibieron de la mejor manera porque yo no tenía esa capacidad. Entonces mi consejo es ese, mis hermanas, para que entre todas nos ayudemos y podamos ser de bendición, ser de ayuda para todos, para nuestros hermanos, para poder hacer un trabajo bien. Entonces, ese es mi consejo, mis hermanas. Dios me las bendiga y muchas gracias por escucharme. Dios las bendiga, compañeras. A todas las saludo de una manera muy especial en esta mañana. Qué bendición es poder estar reunidos de Dios y de tener. Yo quiero hablarles un poco acerca del. Podemos decir en esta mañana que el ser esposa de un ministro, de un siervo de Dios, con unas bendiciones compañeras lo han hablado, caro hablar de ese de el estar 24 horas para ayudarlo, para estar en todas las áreas de su vida. Eh, pues como hay maneras se destacan, de pronto más es conocer el trabajo de esa esposa que está 100% a su esposo, que se dedica pues a atenderlo, a ayudarlo, a
apoyarlo, a cuidarlo. Pues, y qué bonito es poder sentirnos realizadas con el hecho de estar apoyando a un ministro del Señor. De pronto no sé, en ser las predicadoras bombas, bueno, todo eso es una bendición y gracias a Dios por las que lo hacen o por las que lo podemos hacer, pero el hecho de ya ser esposa de un siervo es una bendición enorme porque y eso trae para eso es como decirles que somos una bendición muy grande para eso siervos, sentirnos mujeres reales, sentirnos esposas, pues por decirlo así, empoderadas, porque tenemos a un gran hombre a nuestro lado. Y aunque nos dé nervios, dudas, pues de las que son muchos miedos, muchas preguntas, muchas incertidumbres, pero qué bueno en esta mañana poder sentirnos que somos bendecidas con lo que Dios nos ha dado. Así que es eso, siervo del Señor, como lo de voluntad que seguro Dios nos recompensa cada esfuerzo que hagamos. Así que Dios les bendiga. Amén. Bueno, hermanas, me ha alegrado mucho escucharlas a cada una de ustedes y sé que si le preguntáramos a todas, si tuviéramos el espacio, podríamos hablar de otras áreas, de diferentes áreas en las que el Señor nos ha permitido desarrollar también el ministerio. Bueno, yo creo que en mi caso siempre he sentido que el Señor ha puesto a mí en mí esa necesidad de enseñar, de predicar la palabra de Dios. Y yo a veces me preguntaba, bueno, ¿será que sí es ese mi llamado? Porque el temor es mucho y de verdad que el hecho de que uno se atreva a hacerlo no significa de que haya ausencia de temores. Entonces eso sí como que muchas veces lo ponía a uno a preguntarse, bueno, entonces ¿será que esto no es lo mío y será que es otra cosa? Pero cuando uno deja de hacerlo, siente que no está bien, que hay algo que le dice que lo debemos hacer. Entonces, qué bueno, hermanas, que todas las que tengamos un sentir de parte de Dios, pues lo pongamos al servicio de Él. Y quiero que terminemos con el versículo que leímos, donde el Señor le hace un llamado a Jeremías. Y vemos que al iniciar el capítulo, si nosotros lo estudiamos, está ahí el lugar, el año y los días en que el Señor le hizo el llamado a Jeremías. Y yo creo que todas nosotras nos identificamos con eso porque recordamos ese momento cuando el Señor nos llamó. ¿Verdad que sí? Algunas quizás por el pasar del tiempo se nos ha olvidado exactamente el día o la fecha, pero hay algo que recordamos, el lugar, el momento que estábamos viviendo, la congregación donde estábamos o si estábamos en la casa o fue en una madrugada de rodillas. Yo creo que todos recordamos ese momento en que el Señor nos hizo el llamado, en que el Señor nos dijo, yo a usted ya la conozco, así como se lo dijo a Jeremías, que antes de que Jeremías se formara, el Señor ya lo conocía. Antes de que Jeremías naciera, el Señor ya lo había santificado. Así como a todas nosotras, hermanas, aunque quizás hayan personas que no nos conozcan y especialmente las hermanas que estamos iniciando en el ministerio, yo sé que hay algunas que aparecen en el grupo, escriben algo y se preguntan, bueno, ¿y ella quién será? Algunos a nosotros no nos conocen, pero hay uno que nos conoce a nosotros desde hace mucho tiempo y nos llamó para hacer esta gran labor. A Jeremías el Señor lo llamó para ser profeta y a nosotras el Señor nos ha llamado y cada una sabemos a qué fue que Él nos llamó. Pero sin embargo vemos que Jeremías pone una excusa y da una razón del por qué esa excusa. Jeremías dice, Señor, es que yo no sé hablar. Y tenía una razón válida y la razón era porque yo soy un niño.
Es claro que cómo vamos a poner a hablar a un niño si en nuestra iglesia tenemos un programa. Yo creo que lo que menos pensamos es que sea un niño el que se pare allá al frente y abra el programa o de quizás unas palabras, porque quizás los niños no están en la capacidad. Y eso nosotros nos sentimos muchas veces, que a pesar de que sentimos que hemos sido llamadas, estamos seguras de eso, nos sentimos tan pequeñas que le queremos decir al Señor, no, Señor, yo no sé hablar, yo no sé cómo expresarme, yo no sé cómo decirlo, pero me gusta que el Señor es firme en las decisiones que Él toma para nosotros y le dice, Jeremías, no digas soy un niño. O sea, a nosotras también nos está diciendo el Señor, no me ponga esas excusas, no diga que no puede, no diga que no sabe, no diga que no tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque a todo lo que te envíe irás tú. Y yo creo que cuando el Señor dice a todo, es esos diferentes campos a los que Él nos ha llevado a desenvolvernos. Y hablábamos con las muchachas ayer o antier y decíamos, hay lugares que nos llevaron a descubrir en nosotros dones que no teníamos, talentos que no teníamos. Yo creo que todas cuando empezamos en la primer congregación siempre hubo como esa necesidad y lo que encontramos más fácil de desarrollar fue el trabajo con los niños y algunas quizás ni sabíamos que teníamos ese talento, pero viendo la necesidad del Señor nos llevó a trabajar y descubrimos que sí podíamos hacerlo y muchas de ahí en adelante lo seguimos haciendo. Y hay diferentes etapas del ministerio, diferentes etapas de las congregaciones en las que nosotros nos desenvolvemos también de diferentes maneras. Entonces el Señor le dice a todo lo que te envíe. Tampoco es que nosotros vamos a salir a hacer todas las cosas, no, es cuando el Señor nos envíe. Amén. Estamos al lado de un hombre, tenemos un ministerio, pero nosotros no somos como ruedas sueltas. No, nosotros tenemos quien nos dirija. Y donde el Señor, lo que nos tenemos es que preguntar, Señor, si usted me envió a este lugar, ¿a qué fue que me envió? Decía la hermana Victoria, yo le preguntaba eso al Señor, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Y me encanta que dice, irás tú. O sea, como para que no nos quede duda, porque a veces nos gusta trabajar y servirle al Señor desde el anonimato. Y como decía Lizeth, tenemos grandes ideas, pero el temor no nos deja hacerlo. Y vamos y le decimos a la presidenta de las Dorcas, ay hermana, es que yo he tenido el sentir, por ejemplo, de trabajar con las madres solteras. Entonces, ¿por qué no se hacen esto y montamos todo un programa y las lanzamos a ellas? ¿Verdad? Pero hay un momento en que el Señor nos está llamando a nosotras. Y yo no estoy diciendo, hermanas, que suplantemos la labor que hacen las hermanas en la iglesia o que usurpemos puestos o cargos, no. Pero sí que cada una de nosotras que tenemos el Espíritu de Cristo sabemos en qué momento el Señor nos está llamando a nosotras para un trabajo especial. Y yo sé que todas aquí lo hemos sentido. Y que si alguna no ha obedecido esa voz, eso por dentro le habla y le dice y está ahí pendiente, como que usted tiene, como cuando usted tiene una deuda pendiente y no puede estar tranquila. Entonces el Señor le dice a Jeremías, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú. Y yo quiero decirte eso en esta mañana, hermana. Eres tú la indicada a la que el Señor está llamando. No es quizás, a veces tenemos programas lindos y decimos, sí, pero que venga la líder del comité distrital de las Dorcas o que vengan esas hermanas que sabemos que tienen experiencias, pero puede que en algún momento el Señor quiera que seamos nosotras, hermanas, y yo sí las invito a que no nos dejemos robar esa bendición. Yo recuerdo que desde el momento que comencé a servir en cargos en la iglesia, hasta el momento que me decidí a predicar, pasaron 5 años. Y yo todo el tiempo tenía eso en mi corazón y me sentía muy triste. Era como una frustración que yo tenía de que yo le servía al Señor, pero cuando me correspondía al culto, siempre buscaba a alguien que predicara. Y lo más triste es que a mí me decían predique y yo sacaba el mensaje, lloraba, yo le decía al hermano, no hermano, yo no voy a predicar, o a la hermana que me pidiera. Sin embargo, yo oraba y sacaba un bosquejo, sacaba un mensaje. Y a veces me paraba frente al espejo y lo exponía y cuando iba terminando, terminaba llorando de nostalgia, de saber que cómo iba a ser posible que yo no lo iba a presentar delante de los hermanos por el temor, porque tenía como un pánico escénico, no sé cómo se le llamarían a eso. Y cuando iba a los cultos, al culto en que me habían dicho que yo predicara, resulta que el que predicaba exactamente lo que yo tenía en mi bosquejo para predicar. Y eso era muy triste, saber que otro se llevó la bendición que el Señor quería para mí. Entonces yo quiero decirle, hermana, hay bendiciones que el Señor tiene para nosotras. Hagámoslo en el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús está con nosotros y el Señor dice, dirás
todo lo que te mande. O sea, a veces nos preocupamos por, Señor, pero ¿qué vamos a decir? Hermanas, nosotras abramos nuestra boca que Él va a poner palabras. El Señor es el que va a hablar. El Señor dice, usted va a decir todo lo que yo le mande, pero ¿cómo vamos a saber qué es lo que el Señor nos está mandando? Cuando nos comuniquemos con Él, cuando le preguntemos a Él, Señor, pero ¿qué es lo que usted quiere que yo diga? Sin embargo, hermanas, nosotras muchas veces, aunque hemos sido llamadas, estamos convencidas del llamado. El Señor ya nos ha dado la palabra, ya sabemos lo que el Señor quiere que nosotros compartamos, que nosotros digamos, si es en un consejo, si es en el trabajo con los jóvenes, si es con los niños, ya tenemos todo organizado, pero nos tememos tanto enfrentarnos a un público. Pero la Biblia nos dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para ayudarte. Amén. No tengamos temor, hermanas. Lancémonos en el nombre del Señor Jesucristo. Y muchas veces, a pesar de todo esto, hermanos, nosotros seguimos sintiéndonos incapaces. Pero yo quiero decirles que cuando el Señor toque nuestras vidas, cuando nosotros entremos a la presencia del Señor, vamos a sentirnos equipadas. Y yo creo que todas nosotras cuando hemos sentido temor y hemos sido la presencia del Señor, cuando estamos en ese momento en que el Señor nos está tocando, uno como que siente que ya, que puede con todo, que es capaz con todo. Ahí en Jeremías nos dice que el Señor extendió su mano, dice Jeremías, y el Señor extendió su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Es decir, hermanas, que cuando nosotros creamos que ya no podemos, que no vamos a poder, ahí el Señor viene y nos toca y ante el toque del Señor las cosas son diferentes. Recordemos que Samuel, el Señor lo llamó muchas veces, pero él creyó que era el sacerdote. Amén. Así como nosotras muchas veces decimos, no, es que es mi esposo que quiere siempre ponerme, es que es mi esposo que quiere ponerme a liderar, es que el hermano que siempre me quiere poner a mí por ser esposa de pastor. Pero qué bueno que nosotros nos preguntáramos y diéramos, Señor, heme aquí, ¿es usted el que me está llamando? Solamente que le hiciéramos esa pregunta, ¿sí es usted, Señor, el que me está llamando? Y el pasaje termina diciendo, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Entonces, qué bueno, hermanas, que nosotros nos enfrentemos a ese llamado que el Señor nos está haciendo y le digamos, sí, Señor, lo vamos a hacer. Y le hagamos, hermanas, en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él ya prometió que va a estar con nosotros. Yo sé que aquí hay hermanas que ya llevan un recorrido y que quizás por un momento dicen, no, pero yo, para eso están las jóvenes o para eso viene un relevo. Pero yo creo que en todo el tiempo nosotros debemos seguir dando frutos. Si nosotros estamos en pie, hermanas, si ustedes están en pie que llevan tanto tiempo, es porque contra usted han peleado, pero no la han podido vencer. Usted todavía está de pie porque el Señor la ha ayudado. Esto es una muestra de que el Señor la ha respaldado, de que el Señor está con usted. La Biblia dice, en cuanto a mí, por poco se deslizaron mis pies. Y muchas veces hasta nos deslizamos y nos caímos. Pero yo quiero decirle, si usted todavía hace parte de este grupo, si usted por la gracia del Señor todavía está aquí con nosotras, hermana, es porque el Señor tiene un propósito con usted. Y si no, ya usted hubiera sido eliminada de este grupo, ya usted hubiera estado por fuera, pero si está aquí es porque todavía hay algo grande en lo que el Señor la quiere usar. Entonces yo las invito, hermanas, a que le sigamos sirviendo al Señor con alegría, a que trabajemos a Él con pasión y que si seguimos aquí, hermano, vamos a aprovechar la oportunidad y le vamos a servir al Señor con todo nuestro corazón. Que el Señor Jesús les bendiga. Bueno, Dios les bendiga. Nuevamente por aquí. Vamos a hacer unas preguntas, mis hermanas. Hay unas preguntas que hemos sacado de la esposa de pastores de los conquistadores para algunas hermanas para que nos ayuden con esa pregunta. Y hay otra pregunta donde cualquiera de las que estén conectadas pueden dar su aporte y dar su opinión acerca de estas preguntas. Entonces, la primera pregunta es,
¿Cómo sabemos que que no somos pastoras, verdad? Pero el Señor nos ha dado dones y talentos. Y que ya escuchamos un bonito enseñanza donde hablaba del ministerio y la esposa del pastor. Entonces, para nuestra hermana Yasmín, ¿cómo nos puede aportar en esta pregunta? ¿Cómo descubrió su ministerio en el transcurso de este trabajo como siervas, como esposa de pastores en los años que le ha servido al Señor? Entonces, para que ella nos dé su aporte. Amén. Dios les bendiga a todas. Qué alegría verlas y saber que están conectadas. Este hermoso grupo. Hemos casi 50. Gracias a Dios por este buen sentir. Bueno, ante la pregunta, desde niña le he servido al Señor. Desde que tenía 14 años de edad, empecé a servirle al Señor. Y siempre aprendí de mis maestros a amar a Dios sobre todas las cosas y a amar el servicio a Dios. A través de esas enseñanzas siempre hay algo que le inculca, es decirle a Dios, aquí estoy, la voluntad, ¿no? Aquí estoy, Señor, en lo que tú quieras. Y siempre le pedí al Señor que me regalara dominio propio porque yo soy temperamental, yo soy un poquito brava. Y le pedí al Señor que me diera dominio propio para poder conocerme y para aprender a actuar, para aprender a hablar. Le pedí al Señor que me diera prudencia, que me diera sabiduría para poder servirle a Él. Y siempre he identificado que el ministerio que Dios me regaló es la enseñanza, definitivamente la enseñanza. Y me encanta el evangelismo personalizado, es algo que Dios me regaló y que siento que me respalda, y siento que Él pone esas palabras de sabiduría en mi boca para poderlas dar en el momento preciso. Así que desde que era niña, ¿en qué momento? Desde que era niña, entendí como Dios llamó a Samuel siendo un niño y lo llamó tal vez muchas veces, porque a veces uno mira cómo Dios le da dones y ministerio a otra persona. Es como más fácil mirar al otro, pero cuando uno se ve, creo que tardé muchos años para entender cuál era ese ministerio, cuál era ese don. Pero poco a poco fui aprendiendo a conocer, poco a poco fui aprendiendo a entender que esa era mi parte, que eso era lo que Dios me había mandado a hacer y poder preocuparme en alimentarme, en la oración, en la lectura, en el estudio de la palabra del Señor. Alguien me decía, es que yo no sé predicar, pero yo le decía, yo tampoco, pero no son nuestras palabras. Nosotros aquí vivimos y somos hombres y mujeres que amamos la obra de Dios y que vivimos por fe. Dios pone mi palabra. Aprendí algo desde niña y fue que cuando preparaba un mensaje o una reflexión o la enseñanza de escuela dominical, siempre lo comparaba como cuando nosotros hacemos los alimentos, preparamos los alimentos y luego se los presentaba yo al Señor, Señor, este es el alimento, bendígalo. Señor, hágase tu voluntad, no la mía, bendícelo. Señor, cumpla tu propósito, pon tu palabra en mi boca. Pero para poner la palabra de Dios en nuestra boca tenemos que estudiarlo, tenemos que alimentarnos, tenemos que preocuparnos por crecer también. Es parte de este proceso. Así que, ¿cuándo lo entendí? Desde que era una niña. Desde que era una niña entendí que Dios me ha llamado para un propósito especial. Así que Dios me las bendiga a todas. Un gran abrazo y qué hermosa verlas en esta mañana. Dios les bendiga. Amén, amén. Bueno, mi hermana Marinela también, ella nos va a ayudar con un aporte y una pregunta que tenemos. La pregunta es, ¿todas las esposas de pastores deben servir, predicar, hacer de todo en la iglesia? Amén, Dios les bendiga. Bueno, saludarlas en esta mañana en el nombre del Señor. Qué bendición poder ver este bonito grupo de esposas de pastores reunidas en esta mañana. Bueno, es la pregunta debe de, o sea, mi punto de vista voy a hablar porque cada una tiene un punto de vista.
Y para mí sí todas debemos de servir, porque dice que si todas deben de servir, sí, claro, todas servimos. Se ha estado diciendo que en diferentes roles, diferentes ministerios, dones que Dios nos ha dado, pero todas tenemos que servirle a Dios, aunque no todas predicando, ¿cierto? Como hemos estado diciendo, todas no predican, todas no tienen el mismo ministerio con los niños o con la alabanza. Pero sí quiero decirles, mis hermanas, que aunque de pronto uno no tenga ese don en este momento, pero más adelante Dios se lo puede dar. Es otro misterio de Dios, porque Dios se lo puede regalar. Yo no sé cantar, pero si Dios me quiere poner a cantar, Él me pone a cantar, me da el ministerio y yo le puedo servir en la alabanza, porque Dios es polifacético, Él es innovador y Él le enseña a uno muchas cosas y le da dones, ministerios cada día, más y más. No es que yo nací con este don o que yo cuando llegué a la iglesia el Señor me dio este don y con este don me quedé. No, no puede. El Señor le sigue dando dones, regalando a uno muchas cosas, muchas formas de servirle a Él. Y yo les voy a contar un secretico. Ustedes saben que nosotros no tenemos sede, nosotros asistimos a una iglesia y bueno, estuve asistiendo mucho. Al principio, cuando llegamos a hora carcelaria, empecé a asistir a la sede quinta. Ahí, en la sede quinta, yo recibí cargo del pastor, estaba el pastor Julián, seguí trabajando con las damas Dorcas y fue muy bonito. Trabajé un año con las damas Dorcas, la líder era la esposa del pastor, la hermana Orfaní. Y bueno, ya mi esposo, él empezó a mirar que mucho compromiso y no lo podía atender, a ayudar a él, al trabajo del evangelismo carcelario, me quedaba mucho compromiso. Ya él me dijo, bueno, amor, ya, yo creo que es mejor que no siga recibiendo cargos, que trabaje y le sirva al Señor, pero bueno. Entonces, yo he tenido ya ahora último pasar por la vergüenza de decirle a los pastores donde he estado asistiendo de que no recibo cargo. Entonces, pero sin embargo, es, por ejemplo, después estuve asistiendo a la sede 13 porque la quinta y la 13 son muy cerca y yo he estado viviendo en medio de las dos. Entonces quedé asistiendo a la sede 13 y ahí, pues ya yo ya no recibía cargo, pero sin embargo, yo siempre le digo a los pastores, no, hermano, yo no le puedo recibir cargo, pero yo les sirvo apoyo en lo que pueda y les colaboro mientras que yo tenga la oportunidad de hacerlo. Pero el servicio, eso fluye, eso no, así uno no tenga cargos, yo siempre estaba ahí, siempre orando, siempre ayunando, aportándole a las damas, a los jóvenes, a los ancianos, a todos, hasta el punto de que los hermanos decían, no, es que aquí la hermana Marinela, ella es de todito, ella trabaja con los jóvenes, con el crecimiento espiritual, con damas dorcas, con todo, porque precisamente eso es lo que Dios hace, nos da esas capacidades, nos da esos dones y esa sabiduría de trabajar, de servirle a Él como el Señor nos ponga, porque muchas esposas de pastores de evangelismo carcelario se frustran que porque se sienten como que despreciadas, que se sienten menos, que porque no tienen, eh, que porque son una oveja más en la iglesia y que como me ven. Pero mire que para mí no ha sido difícil. No sé por qué las otras de pastores en otros casos, en otros tiempos que antes de mí, ellas se sentían que, mejor dicho, que no la tenían en cuenta, pero para mí antes me ha sobrado de pronto trabajo en la iglesia y me ha faltado es tiempo para hacer el trabajo que Dios nos ha puesto a hacer. Entonces, es
es disponerse uno para Dios, porque uno ser humilde y servirle a Dios con amor, uno lo puede hacer en la casa, orando, ayunando, intercediendo, porque uno de los ministerios que les quiero decir también que el Señor me ha regalado, porque cuando las hermanas, todas estas jóvenes hermosas estaban hablando de esos dones, de esos ministerios que Dios les ha regalado y que lo que se desempeñan, como que lo hacen con fluidez. También estaba mirando y que yo, bueno, yo sí enseño o predico o aconsejo, pero mi ministerio en lo que yo más me desempeño es lo que Dios me ha puesto el sentir a mí y es del ayuno y la oración, la intercesión. Eso es lo que yo hago. Yo, por ejemplo, yo saco mis tiempos de oración, de ayuno para nosotros y gracias a Dios aprendí en estos últimos años sacar 3 días de ayuno, o sea, un ayuno de 3 días, para mí ya no me es difícil. 7 días de ayuno, yo ayuno 7 días, para mí me levanto tranquila y, y es bonito uno tener esas experiencias con Dios porque el Señor yo soy una mujer que el Señor me ha sorprendido mucho y es llevándome y formándome en este servicio, en la obra de Él, en el servicio a Él, que últimamente me he inclinado en eso, en el ayuno y la oración y ahí he estado, gracias a Dios. Entonces, sí, todas debemos de servirle al Señor pues depende de lo que el Señor le ponga a uno, según la capacidad que tengamos, porque cada una tenemos esa capacidad de parte de Dios y Él también nos va capacitando, aunque no tengamos la capacidad por ahora, Él nos la puede dar, si nosotros le pedimos, Él nos da. Bueno, yo creo que me alargué mucho, pero pues es que es tan bonito y yo me gozaba escuchándolas a ustedes, mis hermanas. Qué bendición este devocional. Dios les bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana Marinela. Bueno, tenemos otra pregunta para nuestra hermana Mayra Alejandra, que es la siguiente. Cuéntanos una experiencia significativa en el trabajo, el transcurso de estos años, una experiencia significativa que ella quiera compartir con nosotras. Entonces le damos la bienvenida a nuestra hermana Mayra y ella puede continuar. Dios les bendiga. Me dice si no sé, para apagar la cámara, me dice si hay mucha interferencia. Bueno, gracias a Dios por la bendición que nos regala este día. Saludo especial a las niñas que están dirigiendo el devocional y a las líderes del comité ETSE. Experiencias con el Señor, muchas, pero precisamente anoche pensaba en una que sin saber qué iban a tratar las muchachas hoy, yo le decía a Dios, bueno, recuerdo una experiencia que tuve con el Señor empezando al lado de mi esposo. Cuando yo me casé, él ya era pastor. Y una experiencia que tuve, pues, aunque fui criada en un hogar cristiano, viví la gloria de Dios muchas veces, pero pues como verla en carne propia, comenzar a conocer a Dios como tal, ¿no? Y quiero compartir esa experiencia pues para todas, como esa dependencia de Dios y pensando en ese texto de Proverbios 31, 11 o 12 que dice, le da a ella bien y no mal, hablando del esposo, todos los días de su vida. Puesto que estaba escuchando que cada tenemos nuestro propio rol en la congregación, pero hay cosas como que de pronto no es ni de dirigir, ni porque yo he visto cosas de pastores que ni dirigen, ni en escuela dominical, ni cantan, ni nada, y además de la oración hay otras áreas en las cuales podemos ser útiles. Por ejemplo, recuerdo una congregación que llegamos con mi esposo y la economía, en eso no había nivelación ni nada, como hay hoy en día, ¿no? Y recuerdo que la gente se acercaba y nos decía, uy, no, pastora, ustedes aquí se van a morir de hambre porque aquí, yo no sé por qué mandaron pastor acá. Y entonces llegaban los amigos a llevarnos una libra de lenteja. Yo llegué en embarazo de mi primer bebé. Libra de lenteja, una libra de arroz, porque la gente en conversa decía, ustedes aquí se van a morir de hambre. Y efectivamente la economía pues era muy bajita. Y cuando nace el niño, pues no habían ingresos, no había nada.
pero tampoco hubo quejas. Recuerdo que tampoco hubo quejas, quizás pues, bueno, gracias a Dios por ello, pero recuerdo que mi esposo se metió en una deuda grande porque nace bebé, tiene que ser en Florencia, hay complicaciones, nace el niño pues enfermo, con discapacidad, y entonces era sin tener recursos, deudas tras deudas para pues salir, ¿cierto?, de ese proceso. Recuerdo que bebé nació en febrero y él se metió en esa deuda grande, pues esperando salir, dijo, no, voy a darle unos 3 meses para salir de esa deuda. Y dijo, en junio pago la deuda. Y comenzó a pasar el tiempo y él a mí no me había dicho nada, pues nomás con el proceso del niño dijo, con ella es suficiente. Pero cuando recuerdo que una vez estaba en la cocina y llegó, era mayo, y dice, se me acerca y me dice, amor, estoy preocupado porque era harta la deuda, eso ya hace más de 15 años. Y entonces me dice, amor, y se llegó junio y en junio tengo que pagar. Y es ahí donde viene la intervención de nosotras, que yo hasta ahora me sorprendo de lo que Dios hizo. Porque yo recuerdo que yo le dije, él desesperado me decía, amor, me queda un mes y no tengo con qué pagar esa deuda. Y yo le dije, amor, tranquilo, pues todavía no ha llegado junio, todavía no ha llegado junio. Era de noche, y amor, váyase a dormir tranquilo, que su patrón está vivo, el que lo mandó a trabajar acá, él sabe que usted tiene esa deuda. Entonces, acuéstese tranquilo, esperemos que Dios proveerá. Y yo recuerdo que faltaba como un mes y yo le decía a Dios, pero usted me hizo decir esas palabras y yo, y bueno, ¿y dónde está la plata? ¿Y dónde está todo eso? Porque como humano uno puede dudar, pero yo decía lo importante de una esposa sabia, ¿sí? Porque otra dice, amor, pues sí, mira para dónde nos trajeron. O sea, bueno, la gloria es para Dios, ¿no? Y yo todavía me asombro de esas cosas. Y se llegó junio, efectivamente, y no estaba la plata, porque cada que abría el alfolí, pues a veces encontramos, era cucarachas, bueno, ¿cuántas han tenido esa experiencia en estas partes donde llegamos a laborar? Pero recuerdo que él vuelve y se me acerca y me dice, amor, llegó junio y no tenemos con qué pagar la deuda. Y yo le dije, amor, pero todavía no ha llegado, esperemos, todavía no ha llegado el día, algo va a ser Dios. Y hermana, y Dios no nos deja metidas, o sea, Dios no nos deja con la palabra en la boca. Llegó el día y allá no había señal, allá no había nada, pero una de las muchas experiencias que Dios nos permitió ver fue que recuerdo que el hermano Freddy trabajaba por la emisora en Puerto Rico y el comunicado, pastor, necesitamos al pastor Heiler Mosquera en Puerto Rico, que le dejaron una encomienda. Pues Dios le dejó la encomienda, lo que necesitaba. Y a mí me dejó la experiencia. Bueno, como esas experiencias muchos las hemos tenido, pero a mí me marcó porque yo dije lo que es importante, una esposa sabia, ¿sí? Una esposa prudente, que a veces no necesitamos predicar mucho, no necesitamos ser las mejores consejeras, pero internamente ahí en ese hogar podemos ser de bendición para ese hombre, ¿sí? Para darle fuerzas, para decirle, amor, no estás solo, el que nos mandó está vivo, y decirle, y de ahí para acá, él se me acerca y me dice, yo le digo, amor, pídele un adelanto a su patrón, ¿sí? O sea, como esa confianza, como venga, y de ahí comenzar a mirar, muchachas, tantas cosas que yo decirle a Dios, hasta para vacacionar nos ha regalado, porque cuántas veces dicen, nos vamos a ir de vacaciones, pero no tenemos tanto, no, compremos los tiquetes y cuando llega el tiempo, ahí está la plata, porque Dios es fiel. Entonces, esa experiencia me marcó a mí y yo le doy gracias a Dios por haberla vivido iniciando el ministerio, porque aprendí a conocerlo y a vivir por fe, no esperando en mis directivos, no esperando en la congregación, sino esperando en el que nos mandó a laborar. Entonces, no se les olvide, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Dios les bendiga, mis hermanas. Amén, amén. Muchas gracias, mis hermanas, por sus aportes. Quisiéramos que aportaran más, pero ya el tiempo fue avanzando. Entonces, continuamos ya para terminar. Bueno, Dios les bendiga. Voy a leer un capítulo de nuestro libro Entre el amor, el fervor y el dolor. Amén. Dice, un día escuchaba a una mujer sumida en gran depresión, sin deseos de vivir a pesar de tener un aparente bonito hogar y de estar casada con un buen hombre. Yo sufrí mucho de niña, decía ella. Mi madre, a la edad de 13 años, me envió a la calle diciéndome,
salga a ver qué consigue, que ya está muy grandecita para que dependa de mí. Desde entonces, rodeé de casa en casa de familiares y vecinos que me sometían a trabajos pesados y a otros vejámenes de cambio del techo, la comida y la posibilidad de estudiar. Todo lo soporté en mi afán de salir adelante. Así logré graduarme. Luego conocí al que hoy es mi esposo. Lo vi tan apuesto, tan seguro de sí, tan resuelto. Él era el predicador en la iglesia donde yo me congregaba. Después de un corto noviazgo, nos casamos y al principio todo iba bien. Salimos juntos a todas partes, atendíamos invitaciones que le hacían a él, pues empezó a destacarse como un buen predicador. Pero la dicha duró poco, pues me embaracé y a partir de allí todo cambió para mí. Mientras que para él todo siguió prácticamente lo mismo. Él sale y entra, viaja mientras yo permanezco aquí con otras personas ajenas a mí y de quienes debo soportar su mirada escruñidora constantemente sobre mí, así como sus frases cuestionando mi desempeño como esposa de su pastor. Yo aquí, impotente, añorando su presencia, pensé que al nacer el niño todo cambiaría y por fin lo iba a tener más pegado de nuevo a mí, pero no ha sido así. Ya tenemos, pero no ha sido así. Hasta ahí me dijeron que lo leí. Ah, no, ya tenemos 2 niños y prácticamente me siento regalada por él a un segundo plano. La vida de él es predicar, estudiar, visitar y en fin, todo lo del ministerio. Este capítulo es el 86, mi hermano. Bueno, gracias a Dios. De verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Nos sentimos contentos, agradecerle al comité ese por tenernos en cuenta. Ya para terminar, pues hagamos una oración, démosle gracias a Dios porque creo que esto de lo que hablamos hoy es algo muy bonito, que en algún momento nos sentimos identificadas porque nos ha pasado y pues quisiéramos haber hablado mucho porque hemos tenido muchas experiencias, pero el tiempo tampoco nos ayuda mucho. Creíamos que nos iba a sobrar tiempo, pero a últimas nos ha hecho es falta. De verdad, agradecerle a Dios porque ha sido bueno, nos da esta oportunidad y agradecerle al Comité ESER por tenernos en cuenta. Vamos a agradecerle al Señor Jesucristo, agradecerle a mis compañeras por su compromiso, porque estuvieron ahí, porque con miedos y temores Dios nos ayudó y pudimos salir adelante, llevar este tema a cabo. Entonces agradezcámosle al Señor Jesús por esta hermosa oportunidad. Padre bendito que estás en los cielos. Te damos gracias porque tú has sido bueno, mi Dios. Tú nos has bendecido con tu palabra. Y hoy, Señor Jesús, esta palabra ha llegado al corazón de todas. Agradecemos por tu fidelidad, por tu gran amor, Señor, porque tú siempre has sido bueno. Tú siempre hablas, Señor, a nuestro corazón. De verdad que te agradecemos, Señor, esa oportunidad que nos das de una vez más oír tu voz, de una vez más poder gozarnos en tu presencia, Jesús. Para ti es la gloria, para ti es la alabanza, porque tú eres nuestro Dios, tú eres todo, mi Dios, dependemos de ti, somos tus hijas, agradecemos, mi Dios, el amor que tienes para nosotros, esa misericordia tuya tan grande cada día para bendecirnos, Señor, y para estar siempre, Señor, dispuesto a ayudarnos, Señor, a socorrernos, a escucharnos, a apoyarnos, a abrazarnos, mi Dios. Para ti es la gloria y para ti es la alabanza, mi Jesús bendito. Bueno, mis hermanas, un abrazo para todas en el nombre del Señor Jesús. Y hermana